Hermanos, es un gusto estar delante del Señor otra vez, y hoy sí vamos a iniciar el capítulo 12 del libro de Génesis, así que por favor vaya conmigo a la lectura del capítulo 12 de Génesis, y hoy vamos a enfocarnos en el versículo 1, 2 y 3 del libro del Génesis. Dice así la palabra del Señor: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Padre Celestial, gracias te damos. Gracias, Señor, por este amanecer. Gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, que nos ilumines a la luz de tu Santo Espíritu, para que podamos, Señor, ser edificados y ser de bendición los unos a los otros. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. A ver. 1, 2. 1, 2. Sí. Era problema mío. Hermanos, Génesis capítulo 12, la semana pasada nos quedamos viendo acerca de las dispensaciones, ¿verdad? Y este cuadrito yo se los pasé a ustedes ahí en el WhatsApp para que lo puedan ver de más cerca. Y hoy vamos a estudiar Génesis, y aquí les dejo la bibliografía. Esto siempre es importante, uno dar honra a quien la merece. Esos son los 3 autores que por lo menos para estos 3 versículos estudié. Aquí tenemos a don Evis Carballosa. Este es el único en español que encontré. Este está en alemán, con un traductor todo se puede, y este es del inglés, ¿verdad? También, pero si quieren leer uno que sea fácil, accesible, les recomiendo este de Luis Carballosa, del libro de Génesis. Está en un nivel bastante básico para nosotros, entendible. Carballosa tenía la capacidad de enseñar cosas complicadas en palabras sencillas. Y digo tenía porque ya el Señor lo está jubilando, son sus últimos días, pero gracias a Dios dejó su legado. Entonces es un buen libro, hermanos, que está en las librerías, que usted puede conseguir, y está bastante bien. Es uno que reviso seguido. Ok, entonces estamos hablando de la dispensación, de las dispensaciones. Y Scofield dice lo siguiente: una dispensación es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es puesto a prueba en cuanto a su obediencia a alguna revelación específica de la voluntad de Dios. Las dispensaciones son una revelación progresiva y asociada al trato de Dios con el hombre, y no son diferentes maneras de salvación. Y esto sí es importante, hermanos, que cuando hablamos de las dispensaciones entendamos: las dispensaciones no son maneras diferentes de salvación. La salvación siempre es por gracia, siempre es por fe y siempre es por Cristo. Entonces es un periodo en el cual Dios le revela a los hombres su plan de salvación, le va revelando las Escrituras y pone a prueba esa obediencia que tiene el hombre hacia él. Entonces la dispensación termina con la destrucción de los egipcios, como vimos la semana pasada en el Mar Rojo, y esta cuarta dispensación transcurre aproximadamente en 500 años. 430 años que estuvieron en Egipto, más unos aproximadamente 70 años de la era patriarcal. Entonces eso termina generando estos 500 años. Más o menos desde el llamado de Abraham a los 75 años hasta la salida del Éxodo han pasado poco más de 500 años. ¿Verdad? Es una época bastante extendida de esta era patriarcal. Okay. En esta Dios escoge a Abraham para hacerlo el padre de las naciones, como lo hemos visto, y para un propósito de formar un pueblo donde vendría a nacer Jesucristo, el Redentor del mundo. Ya que la humanidad se ha corrompido, y lo vemos a lo largo de las dispensaciones, se ha venido corrompiendo, entonces si Dios directamente no interviene, hermanos, todos estaríamos igualmente pereciendo. Y entonces la intervención de Dios en esta dispensación, al igual que en todas las dispensaciones, es a favor del hombre. Y esto es algo que debemos entender: las dispensaciones son acciones de Dios a favor del hombre. ¿Por qué a favor del hombre? Dios está buscando no solamente revelarse, sino traer salvación a los hombres. Y en todos es el mismo método de salvación, gracia y fe,
por gracia y por fe y por Cristo, pero en formas que se va a manifestar de una manera, como ya dijimos, diferentes. Así que, otra vez, las dispensaciones, como dice Scofield, no son formas de salvación, sino tratos de Dios en los que Él está actuando, y ahora vamos a enfocarnos en el tracto patriarcal. Hasta este capítulo 12, que es donde nos estamos encontrando, se han visto en los primeros 11 juicios de Dios. 3 veces el juicio de Dios ha caído. La humanidad fue expulsada del jardín. Esto es Génesis capítulo 3, que lo sabemos muy bien. El diluvio en el capítulo 6 y también las lenguas que fueron divididas. Hasta ahorita estamos empezando a ver lo que son cómo el ser humano ha caído y cuántas veces Dios ha tenido que irlo rescatando, ¿verdad?, de su propio pecado. Hermanos, esto es curioso. Usted sabe que, hablando del ser humano, antropológicamente, voy a meterme un poquito a teología sistemática, antropológicamente el ser humano ama el pecado, desea el pecado, y aunque en su ser hay una conciencia que le dice que existe Dios, no puede separarse del pecado. Entonces es como que su deleite está en el pecado y Dios tiene que rescatarlo de su propia naturaleza humana y de su propia naturaleza pecaminosa. Entonces la obra de la redención también está en cambiar esa naturaleza pecaminosa natural del ser humano que nos empuja hacia pecar. Es como aún nosotros los creyentes que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos esa naturaleza pecaminosa que todavía nos quiere empujar hacia el pecado, y vamos a decirlo claramente, muchas veces cedemos, ¿verdad? Entonces todavía esa naturaleza está ahí, pero Dios quiere rescatarnos de esa naturaleza. Dios quiere transformarnos de esa naturaleza pecaminosa, y cada uno de nosotros a medida va conociendo a Dios, a medida va teniendo un concepto más claro de Dios, puede irse separando de esa naturaleza pecaminosa. Y dicho al revés, cada vez que usted pierde de vista a Dios, cada vez que usted pierde el concepto de Dios en su mente y en su corazón, usted es más propenso a pecar. Cuando usted pierde el concepto teológico de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, de la rectitud de Dios, de la omnipresencia de Dios, por ejemplo, es más propenso a pecar. Y esto lo vamos a ir viendo en la vida de los patriarcas, ¿verdad? Cómo Abraham va encontrándose con Dios, pero a medida se separan por épocas, tiende a deslizarse, ¿verdad? Y a cometer pecados, hermanos, que hoy los veríamos muy, muy graves. Entonces, hasta ahora lo que estamos viendo es esto: la humanidad caída, y Dios interviniendo, hasta que llegamos al capítulo 12, donde Él va a intervenir a favor de toda la humanidad, porque ya le ha prometido a Noé una cosa: la tierra no será consumida más por agua, no va a ser inundada. Entonces, si no va a ser anegada, ahora le dice a Abraham que en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Está haciendo una salvación universal, o prometiendo una salvación universal en ese sentido, de alcanzar a gente de todas las naciones. Escuchen bien, o sea, cuando estoy diciendo que es una salvación universal, me estoy refiriendo a que Dios va a alcanzar personas de todas las naciones y no a todas las personas de todo el mundo. Para que quede claro, cuando decimos de una salvación universal, nos referimos a personas de cualquier país, de cualquier parte del mundo, y no una salvación para todas las personas de todas las generaciones de todo el mundo. ¿Sí? Es un concepto que debe estar claro en nuestra teología. Bueno, Dios va a hacer esto. También hubo 5 maldiciones. La serpiente fue maldecida y proclamada enemiga de la mujer. También la tierra fue maldecida, ¿verdad? Iba a producir cardos y espinos. Caín fue condenado también vemos a Canaán, fue por su pecado a la servidumbre, y las distintas lenguas en Génesis capítulo 11. Estas fueron las primeras 5 maldiciones que encontramos. En la Biblia encontramos 2 bendiciones, pero están como escondidas, no las encontramos como esta va a ser una gran bendición. Dios le dice a Eva que de ella va a venir alguien que va a aplastar la serpiente. Eso es una bendición, pero es una promesa, pero no está dicha como esta será tu bendición, ¿verdad? Esta será la bendición, aunque es el protoevangelio y es de donde nace, por decirlo de alguna manera, nuestra fe de un Dios que promete salvación a la humanidad.
no lo encontramos como una bendición per se. Y luego encontramos lo mismo para Noé. Ahí encontramos que Dios le va a decir, bueno, ya no va a haber más destrucción, van a llenar la tierra, pero no encontramos una bendición per se. La encontramos aquí, en Génesis 12. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí encontramos esa palabra, bendición, añadida a una promesa. ¿La ven? Antes lo que encontramos son maldiciones añadidas a los comportamientos humanos. Pero la palabra bendición aparece aquí. Y vean conmigo este versículo 12, capítulo 12. Y el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y a ti haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan. Y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. 5 veces encontramos la palabra bendición en diferentes formas sustantivadas, verbos, adjetivos, en las que Dios está utilizando esta misma raíz de bendecir en tan solo 3 versículos. Ahora, si nosotros nos vamos hacia atrás del Génesis, ustedes van a ver el contraste que les estoy tratando de decir. No existe esa bendición para los seres humanos como la encontramos aquí 5 veces, hermanos, de una forma diferente. Qué maravilloso, ¿verdad? Es como el corte dispensacional, se ve tan claro ahí, cómo Dios empieza ahora sí a bendecir a las naciones por medio de un hombre pecador como Abraham. La historia de la vida de Abraham, desde el llamamiento hasta su muerte, se desarrolla en 4 etapas, cuyos inicios están marcados por revelaciones divinas de importancias trascendentales. Entonces así vamos a ver, por decirlo de alguna manera, vamos a dividir la vida abrahámica en 4 grandes etapas. Seguramente, no sé si luego vamos a ver la época de Jacob y sus hijos, pero por lo menos la de Abraham en el establecimiento del pacto, vamos a encontrar estos 4 grandes eventos en los que Dios se revela a él y va a dividir, por decirlo de alguna manera, si usted quiere dividir esta sección del Génesis, puede dividirlo en estas apariciones de Dios a Abraham. Y aquí tenemos la primera, el llamamiento y la migración de Canaán. Lo encontramos del capítulo 12 al capítulo 14. También encontramos del 15 al 16 la promesa de un heredero legítimo. Dios le dice a Abraham, yo te daré a tu hijo y la descendencia va a ser esclava en Egipto y luego la traeré con brazo poderoso y yo la levantaré. Del 17 al 21 tenemos la instancia del pacto mediante el cambio de nombre y la institución de una señal del pacto, es decir, la circuncisión. En el capítulo 17 al 21 ya vemos cómo va tomando forma ese pacto y va dándole Dios más revelación a Abraham de cómo se va a establecer ese pacto. Y del 22 al 25, 11, encontramos cómo Dios empieza a mostrarle a Abraham dónde está la fe de él, la fe de Abraham, porque Dios empieza a probar a Abraham para mostrarle a Abraham dónde está la fe de él, porque Dios sabía dónde estaba la fe de Abraham. Dios empieza a probar a Abraham y a pedirle, por ejemplo, en esos capítulos que dé a su hijo, al único, y vemos que Abraham lo puede dar porque su fe está arraigada en el Señor. Y hermanos, en realidad esta prueba podemos pensar nosotros que era de Dios para Dios. No, era de Dios a favor de Abraham. Dios quería mostrarle a Abraham qué tan fuerte era su fe y cómo él había crecido en el camino de la fe y que ahora esa fe era lo que tenía arraigado a este pacto de salvación que Dios había hecho con él. Dios no está interesado en saber dónde está nuestro corazón, Él ya lo sabe. Es decir, Él no tiene que probarnos a nosotros para saber dónde está nuestro corazón, pero Él sí está interesado en que usted sí sepa dónde está su corazón. Y para eso son las pruebas. Dios va a probarlo a usted para mostrarle dónde está su corazón con respecto a Él. ¿Y vas a decir algo? Ajá. Ahí es parecido a Juan 3 dice que todo el que en él cree será salvo, ¿entiendes? O sí puede ser que sí, que serán todos los que creen o no creen, porque por ejemplo llueve para los que creen y no creen. Entonces son bendecidos. ¿Es así o en qué punto vamos a ver? Cuando
En realidad, en San Juan capítulo 3, versículo 16, no podemos ver todavía el cumplimiento de esta promesa por varias razones. Primero, porque Jesucristo, en el contexto histórico específicamente de San Juan 3:16, Él está hablando para un pueblo judío y para una persona específica que era un hombre de la ley, que conocía la ley y que debía entender la salvación del Señor. Entonces, en ese particular de San Juan 3:16, no lo estamos viendo hacia el exterior de todas las naciones de la tierra, sino que todavía lo estamos viendo en el contexto de judíos, de la salvación de la casa de Israel, por decirlo de alguna manera. ¿Cuándo sí lo vamos a ver un poco más extendido? En Hechos. Lo estamos estudiando. Ahora sí, las naciones son bendecidas por causa de Jesucristo y por causa del descendiente supremo de Abraham, que es Jesucristo, por el cual, mediante la muerte y resurrección de Jesucristo, todos los que creen tienen la promesa de la resurrección de entre los muertos. Y esto es tanto gentiles como judíos, o judíos y gentiles, mejor dicho, porque el evangelio primero, hermanos, y esto sí tenemos que ser claros, y no debemos olvidar esto, el evangelio es y entra por medio de Israel. Y cuando digo es que Jesucristo es del pueblo judío y trae la salvación a su pueblo judío. Y San Juan, el capítulo 1, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vea que cuando dice lo suyo es un neutro, suyo, ¿verdad? A su pueblo o a la salvación. Vino a salvar, a hacer la obra de la salvación. Pero los suyos, ahora sí, las personas. Y esa S hace mucha diferencia, ¿verdad? Lo suyo y los suyos. Lo suyo es su obra y los suyos su pueblo. No lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, en Cristo empezamos a ver esa exposición hacia un evangelio universal, no lo vamos a ver tan claro hasta el advenimiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Y sí, San Juan 3:16 no nos dice todos en el contexto universal, entendiéndose gente de todas las naciones, ni nos dice todos en el contexto judío. Lo que me hace pensar es que sí está predicado para un pueblo más judío, porque se está en una casa de un judío, ¿verdad? Se está no solamente en el contexto de la ley. Mira San Juan, solo para no dejar esto ahí, San Juan capítulo 3. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, capítulo 3, versículo 1, fariseo llamado Nicodemo. Y luego el Señor le dice, en el versículo 9, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Jesucristo, ¿qué les está diciendo? Tú deberías, como judío, saber esto. Y ahora sí, cuando entramos al versículo 16, dice, todos los que creen, los que rechazan a Jesucristo no pueden tener la vida eterna, pero los que sí lo aceptan tienen vida eterna. Parece por la conversación, y es lógico pensar que se está refiriendo en ese contexto a algo más del pueblo judío, ¿verdad? En ese contexto inmediato de la conversación de dos judíos. Pero sí, la salvación de Jesucristo no se iba a quedar ahí, por supuesto, y ya lo vamos a ver en el desarrollo de la historia. Pero buena pregunta, es una muy buena pregunta. ¿Iba a decir algo? No, ok. Sigamos, ahora sí, volvamos a Génesis capítulo 12. Vamos a volver allá. Bueno, 5 veces entonces, hermanos, encontramos estas formas verbales ahí de bendecir, bendeciré, sustantivos, benditos, ¿verdad? Adjetivos, formas en las cuales esta palabra es traducida. Bueno, el inicio del peregrinaje de Abraham. Vamos a hablar del inicio del peregrinaje abrahámico. Ay, ¿qué pasó aquí? Se movió esa cosa y bien movida. No estaba así, estoy seguro que no estaba así. Yo creo que sí. Es que el título tiene la letra muy grande. Sí. Un poquito el título y verá que se mocha hacia arriba. Sí, no. Sí, por favor.
No sé qué habrá pasado. Es que yo lo hago en una aplicación diferente, hermanos, perdón. A veces pasa eso, sí. Sí, lo hago en una aplicación totalmente diferente y no lo reviso. Es un error de... Tipográfico. Sí. Bueno, hablando del inicio de la vida abrahámica, vemos al Señor en el capítulo 12 diciéndole al Señor: vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. El Señor le dice a Abraham dos cosas: vete de la tierra, vete de tus parientes, vete de tu padre, ¿verdad? Es abandonar no solamente la tierra, los parientes y el padre, pero también es ir a una tierra desconocida, ¿verdad? Entonces Dios llama a Abraham a dejar a Ur y Harán, donde la adoración a la luna era el culto dominante. De hecho, el nombre Taré, como ya se los había dicho antes, está relacionado a la luna, al culto hacia la luna. Y no es raro esto, porque vamos a ver más adelante en el desarrollo histórico cómo el hermano de Abraham sí desarrolla una cultura idolátrica hasta el punto de que sus nietas tienen diosecillos y hasta los hurtan de la casa de Labán, ¿verdad? Entonces, esta cultura de la religión, Dios le está diciendo a Abraham: vete de la tierra, una tierra que es pagana, que está plagada de dioses, vete de tus parientes, de tu familia, y ahora vete de tu padre, aléjate de tu padre. Este es un llamamiento específico de Dios con tres particularidades muy importantes. Dios le está pidiendo a Abraham que prácticamente lo abandone todo para ir a una tierra que en un sentido todavía para Abraham es desconocida. Es desconocida porque no sabemos realmente cómo se comunicaban o cómo sabían. Los mensajeros seguramente llevaban testimonios de cómo era la tierra de Canaán, pero no había cartógrafos. En ese punto no habían mapas, y no debemos olvidar de que aparte de la peregrinación también tenía que hacerse por partes áridas y desérticas, así que también la vida abrahámica nos va a mostrar esto, como el camino es un poco desértico. Entonces, cosa importante en el capítulo 12 del libro de Génesis: es la primera vez que se registra a Dios hablando directamente con Abraham. Y el Señor dijo a Abraham. Luego entendemos por la constitución de la Biblia y por la revelación progresiva, la teología bíblica, que Dios ya había llamado a Abraham de Ur de los Caldeos, y por eso es que se traslada hacia Harán. Pero realmente no sabemos qué fue lo que pasó ahí, ni está registrado. Entonces, ellos dicen: yo te aparecí en Ur de los Caldeos. Ahora, todavía Harán, Dios se le aparece ahí y lo llama para que vuelva a dejar a sus padres. Empieza un peregrinaje paulatino de Taré con sus hijos, Nacor, Abraham, y ahora Abraham tiene que separarse de Taré y tiene que separarse de Nacor también. Entonces, esta separación, Dios le está pidiendo a Abraham que deje todo para o por la causa de ser bendecido. Hermanos, probablemente Dios no nos llame a todos nosotros a dejarlo todo para irnos a una tierra diferente o algo así. Pero de alguna manera, cuando nosotros venimos al Evangelio, tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo por causa de Cristo. Y todo es nuestras costumbres, nuestras relaciones parentales, familiares, y hasta, si es posible, la casa de nuestros padres. No todos corremos con la suerte de nacer en una casa cristiana, pero a veces el proceso de Dios es así cuando nos llama del Evangelio. Y esa disposición de nosotros de querer ser bendecidos por el Señor también nos debe hacer un llamado a separarnos de la sociedad mundana y pecaminosa que nos rodea. Y en ese sentido, sí, todos estamos llamados a dejarlo todo por causa del Señor. Aún las costumbres de nuestros padres. Hay costumbres de nuestros padres, mandamientos de nuestros padres, enseñanzas de nuestros padres, que en principio eran buenas,
para la sociedad corrompida en la que vivimos, pero no necesariamente eran bíblicas y no necesariamente eran santas. Y aún de esas hay que separarnos o inclinarlas hacia la santidad del Señor. Y entonces ese proceso de peregrinaje de Abraham también nos va a mostrar cómo puede empezar o cómo debemos nosotros paulatinamente también ir abandonando todo el pecado que tan fácilmente nos asedia. Hermanos, a veces hay que cortar por lo más sano, alejarse de todo aquello que nos impida darle una adoración verdadera a Dios. Abraham toma la decisión de llevarse con él a Lot, pero Dios le había dicho, mira, vete de tu parentela. Y Lot era sobrino de él. Trata de llevar un poco de él, ¿verdad? Ahora, Lot era un hombre justo, lo dice Santiago, pero Dios quería que dejara toda su parentela, y toda su parentela era todo, ¿verdad? Ciertamente nosotros no estamos llamados a abandonar la casa de nuestros padres, no estamos llamados a dejar nuestros países por el momento, y no estamos llamados a dejar todos nuestros parientes, pero sí a desechar todas las costumbres de ellos que nos impiden una adoración verdadera a Dios, aunque esto nos vaya a generar más conflictos de los que nosotros pensemos. Incluso hay un sentido también, y esto lo digo, no es lo que deriva el texto, claro está, pero hay un sentido en que hay una comparación. Antes teníamos otro padre, Sí. que era Satanás, que era el padre de mentira, el engaño. Ya no tenemos que seguir las costumbres de ese padre, también hay que dejar ese padre. Sí, podríamos poner como un apéndice ahí, una aplicación derivada de abandonar nuestras costumbres, de dejar nuestro... hermanos, y esto sí quiero que seamos conscientes, cada uno de nosotros, usted y yo, llevamos un pagano adentro. A veces se nos va de las manos. Sí, un paganismo. Sí. Y tenemos que luchar con ese yo, ¿verdad? Que nos quiere empujar hacia ese paganismo. Y si es paganismo, muchas veces nos volvemos paganos, ¿verdad? Por la misma expresión de la palabra. Aunque conocemos el Dios verdadero, podemos traer un culto pagano a Dios. Y eso es peligroso, muy peligroso. Entonces, no olvidemos esto, no nos olvidemos de esto. Todos nosotros, aunque salgamos de nuestra tierra, de nuestra parentela, de las costumbres, todavía tenemos que luchar contra el pecado que mora en nosotros mismos. Que esa es la parte que más cuesta vencer. Porque usted se puede ir a meter a una cueva, mi hermano. Podemos hacer las de Elías, meternos en una cueva, ser alimentados con cuervos. Pero lo único que de ahí no va a salir es el pecado que está en nosotros. Va a estar morando en nosotros. Va a estar ahí. Y esa es la parte que más cuesta, negarnos a nosotros mismos. ¿Verdad? Más en esta sociedad. Bueno, todas las sociedades han tenido el mismo problema. Lo que pasa es que las redes sociales no han publicado más. Todos nosotros tenemos un poquito del yo, ¿verdad? Del egoísmo, egocentrismo. Y entonces tenemos que luchar contra este pecado que nos hace a veces hasta querer compararnos con los demás, cuando Dios no nos ha llamado a compararnos, sino a servirle a Él, ¿verdad? Y eso es parte de lo que tenemos nosotros. Es un narcisismo religioso muchas veces. Véanme a mí, yo soy fulano, esta es mi iglesia, yo sí tengo la sana doctrina. Cuidado, hermanos, con ese pecado que todavía mora en nosotros, ¿verdad? No convirtamos lo santo en profano, y eso sí lo que tengamos cuidado, porque a pesar de que Dios nos llamó y que Dios no nos ha aparecido, ha venido a morar en nosotros, todavía vamos a tener ese carácter, ¿verdad? De querer luchar contra la santidad, y Pablo mismo tenía este pecado, ¿verdad? Cuando quería hacer el bien, hallaba este mal, que pecaba, y si la Biblia dice que alguien como Pablo lo tenía, probablemente... No, ciertamente todos nosotros tenemos ese mismo problema, incluyendo el mismo Abraham. Entonces, imagínense, Dios se le aparece, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, y todavía se lleva a Lot. Y uno podría criticarlo mucho, pero vamos, hermanos, Dios nos llama a vivir una vida santa, ha venido a morar en nosotros, nos ha dado su santa palabra. ¿Y cuántas veces nosotros esquivamos la santidad de Dios o desobedecemos al llamado de ser santos, tal como Él es santo, ¿verdad?
Por eso les digo, no veamos a Abraham de una manera anacrónica para juzgarlo, sino veamos a un hombre redimido por Dios, en el cual nosotros también podemos vernos representados en sus victorias y en sus derrotas también. La verdad, cómo Dios lo llevó de victoria en victoria. A pesar de Abraham, Dios fue fiel. Y a pesar de nosotros, Dios sigue siendo fiel. Porque la promesa no dependía de Abraham, dependía de aquel que lo prometió. Y eso es maravilloso, hermanos. Para que también tengamos consuelo en que Dios ha prometido renovar nuestros cuerpos, renovar nuestras almas, transformarnos a la imagen de Jesucristo, y lo va a hacer a pesar de lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Y eso también es maravilloso. Bueno, Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos a la ruptura con el pasado. Entonces Abraham ha escuchado el llamado de Dios, pero su conocimiento de Dios es limitado. Vamos a ver el conocimiento de Abraham acerca de Dios va a ir creciendo a medida que Dios mismo se le va reflejando o apareciendo y enseñando, parecido a lo que nosotros tenemos, ¿verdad? El Espíritu Santo mora en nosotros y paulatinamente nos va revelando al Hijo, ¿verdad? No, el Espíritu Santo no viene y con él viene una USB que dice vamos a insertarle el programa del Hijo Jesucristo, no. Nos da la salvación y poco a poco nos va revelando a Jesucristo, y ese amor por Jesucristo, en vez de menguar, debería ir creciendo, porque a medida lo vamos conociendo deberíamos crecer en el amor que es de Jesucristo. Peligroso es, hermanos, pensar que con el paso del tiempo vamos a ir perdiendo el amor por Jesucristo. Eso significa que nos vamos separando de él. Debemos, como Abraham, ir conociendo al Señor poco a poco y teniendo un amor más genuino por él. El lugar donde Dios se revela de una manera más completa no es Harán, sino un país hasta ahora desconocido hacia el sureste en la ruta a Egipto, es decir, en la tierra prometida. Dios va llamando a Abraham y poco a poco lo va llamando hasta que de verdad se le revela como el gran Dios de la promesa, y se le revela con la promesa completa y le da las pautas de la promesa y le establece con él un pacto nuevo. Y esto es maravilloso, ¿verdad? Dios le va enseñando a su hijo poco a poco su deidad y le va enseñando poco a poco su santidad. Hermanos, si nosotros hoy conociéramos la santidad de Dios completamente, ya les digo yo que estaríamos aterrorizados, cuanto menos. No, y es interesante cómo Dios, ahora que usted hablaba de este tema y relacionarlo con lo que dijo hace un rato de las etapas en la vida, cómo es que Dios prueba la fe de Abraham, pero no lo hace al principio cuando se le apareció, porque Abraham todavía no tiene un desarrollo, un conocimiento, una fe, una confianza plena en el Señor, sino que va de a pocos, ¿verdad? En este proceso de ir revelándose, pero es cuando ya va teniendo la plenitud que Abraham va a alcanzar en esta tierra, es cuando entonces viene esa prueba de esa fe genuina, ¿verdad? Pero entonces entender que muchas veces nosotros a veces nos preguntamos por qué nuestro caminar en la fe cada día más bien parece como más pesado, ¿verdad? Cada día las pruebas suelen ser más duras, suelen ser más difíciles, pero es que es en ese proceso donde vamos conociendo a Dios y nos vamos conociendo nosotros, sobre todo lo pecaminosos que somos en relación con su santidad, que cada vez vamos notando más cómo esa separación tiene que ir siendo en todo momento y en todo lugar, y cada día nos vamos separando de cosas más difíciles porque están más arraigadas. De las periféricas nos separamos más fácil, pero lo que está dentro es más difícil irse desprendiendo, ¿verdad? Entonces creo que también nos responde un poco este tema del crecimiento en la santidad, en la fe, en el caminar con el Señor. Sí, imagínense Isaías viendo la gloria de Dios, cayó y dijo, hombre muerto soy porque he visto la gloria de Dios. Yo entiendo que Isaías era un hombre de carne y huesos, igual que usted y yo, y que Dios le permitió por su misericordia que viera su gloria. Pero hermanos, objetivamente, nosotros no estamos capacitados para ver la gloria de Dios ni la santidad de Dios. Entonces, en este proceso tenemos que irla deseando poco a poco hasta que el Dios de gloria nos transforme a la imagen gloriosa de Jesucristo y nos haga aptos para ver la gloria. Pero, hermanos, no podemos.
Y esto es maravilloso porque Dios no nos va a probar en una área que Él no haya desarrollado primero en nuestras vidas. Y cuando Él quiera desarrollar un área de su vida, lo va a probar en esa área para que usted se vea qué tan victorioso o qué tan pecaminoso, qué tan cerca o qué tan lejos está del Señor. Porque Dios quiere transformar esas áreas de nosotros. ¿Por qué me pasa esto a mí? Bueno, es porque Dios quiere formar algo de usted en esa área. Y aparte porque es un pecador, igual que yo. Y tenemos que llevar las marcas del pecado. Pero añadido a eso, en el camino de la fe, nuestra fe tiene que ser probada para ver dónde está nuestro corazón. Y esto es lo que le pasa a Abraham. Hablando de la ruptura, entonces la ruptura con el pasado tiene lugares y propósitos. Abandonar todo para servir al Señor fue el punto de partida. Abraham, de él se puede aprender a no ignorar el llamado de Dios. Hermanos, si Dios lo ha llamado a usted para una obra, si Dios lo quiere capacitar a usted para una obra, lo mejor es que usted emprenda esa ruta. Así es. Lo mejor es que usted emprenda ese viaje, emprenda, valga la redundancia, esa empresa a favor de la gloria de Dios. No a todos se nos da el mismo llamado. Y esto es importante, ni la misma medida de la fe. Porque uno a veces podría compararse y decir, pero es que véanme a mí que estoy yendo por aquí y el pastor está yendo por allá y la hermana le está yendo bien por allá. Ok, Dios nos ha dado medidas de fe, llamados diferentes a cada uno de nosotros. Lo importante, sí, es que reconozcamos la voz de Dios y emprendamos el viaje. Emprendamos el viaje de la fe. Yo no sé cuál es su llamado, yo estoy seguro del mío. Y aquí es donde me preocupa cuando un cristiano me dice, hermano, es que yo no sé qué hacer en la iglesia. Yo no sé qué estoy haciendo. Bueno, primero, ¿usted está seguro que Dios lo llamó? Partamos de lo básico. ¿Usted sabe, es un cristiano genuino? ¿Jesucristo es su Señor? ¿Usted ya se arrepintió de su pecado? ¿Ya confesó a Jesucristo como Señor? Bueno, y luego, ya que usted afirma serlo porque me dice hermano, entonces la cuestión es, si usted no sabe qué hacer para el Señor, es porque usted no está escuchando la voz del Señor, no está en comunión con el Señor y no está dispuesto a ir en pos del Señor. Porque ya sea en su casa, sirviendo, llevando un cafecito, un té, limpiando la capilla, usted puede, dependiendo la medida de su fe, y debería, dependiendo la medida de su fe, estar sirviendo al cuerpo de Cristo. Porque solo sirviendo al cuerpo de Cristo se puede servir al Cristo del cuerpo, al que es dueño del cuerpo, ¿verdad? Entonces, no ignoremos el llamado que Dios nos ha hecho. El primer llamado que Dios nos ha hecho a todos es a la santidad, a apartarnos del pecado. Y ese es el primero que no deberíamos ignorar. Y cuando ignoramos la santidad de Dios, solo estamos diciendo dos cosas. Una, puede ser, yo soy un completo incrédulo que me gusta congregarme. Puede ser. ¿Qué te puedo decir? Hay gente, dijo el Señor, que dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos. Y el Señor dice, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Puede ser. O la otra, que usted sea un creyente que de verdad necesite de nuevo arrepentirse y confesar su pecado delante del Señor para poder conocer al Dios de gloria. Pero de que Dios nos ha llamado a todos, por lo menos a sus santos, eso es una verdad innegable, eso es axiomático. A cada creyente nos ha dado una medida de la fe, nos ha puesto en el cuerpo que es la iglesia y nos ha puesto ahí para servir a la iglesia. Si usted no está buscando cómo servir a la iglesia, si usted no está buscando cómo servir a Dios, usted tiene un serio problema con Dios. Está negando la gracia y el llamado de Dios para su vida. Y aquí es donde el problema se agrava. Usted no está negándose solamente a la iglesia, sino que está ya negando el llamado de Dios para usted, haciendo oídos sordos. Así, hermanos, esto también podemos aprenderlo de Abraham. Cuidado de no estar haciendo oídos sordos al llamado de Dios. Hay otro peligro en cuanto al llamado de Dios. Cuidado en estarle añadiendo al llamado de Dios, a estar haciendo algo que Dios no nos ha llamado a hacer. Abraham decidió tomar a Lot cuando Dios le dijo, deja también a tu parentela. Bueno, le añadió un poquito, ¿verdad? O quiso esquivar un poquito su parentela. Bueno, ya vemos que la situación con Lot no terminó de la mejor manera. Y Lot tampoco.
yo no sé dónde le hubiese ido mejor, en Harán o donde le fue, ¿verdad? Allá cerca de Zoar. No sé dónde le habría ido mejor o peor, eso sería especular. Pero lo que sí yo sé es que Abraham se hubiese quitado un par de dolores de cabeza, dejando a Lot en donde Dios le había dicho que lo dejara. Ahora, el propósito de Dios para Lot era diferente, sí, pero cuidado en añadirle también al llamado de Dios. Jehová mandó a Abraham para que saliese de su tierra, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y estas promesas que Dios le da a Abraham es maravilloso, hermanos, porque las vemos que hasta el día de hoy Dios está cumpliendo las promesas que le da a Abraham. Cuando Dios le dice, ahora sí, vete de tu tierra, versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. La tierra, el país, la parentela, la familia y la casa de su padre, las cosas que debería dejar Abraham por causa de Dios. Estas tres cosas son muy importantes y ahora también Dios va a bendecir a Abraham de una manera maravillosa. Lo vemos aquí otra vez, hermanos, no nos olvidemos de la tierra prometida. Por aquí estaba Abraham y por aquí Dios lo va a llamar. Un dato no menor, que prácticamente estaba más lejos Harán que Egipto. Y cuando la hambruna viene, ¿a dónde va Abraham? A Egipto, porque el hambre era grande en la tierra y desciende a Egipto. Datos curiosos de la historia, ¿verdad? No sé, también tal vez en Harán, en Ur de los Caldeos había demasiada hambre, o en el conocimiento de Abraham estaba no volver jamás a Ur de los Caldeos. Esa parte no la sabemos, pero él sí desciende a Egipto, donde comete un par de pecados ahí, ¿verdad? Dios le dio la tierra de los cananeos, es lo que vemos ahí en Génesis 13, 14 al 17, 15, 7, 17, 4 al 8. En tercer lugar, Dios bendice a Abraham con una promesa universal: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿verdad? La expresión en ti tiene que ser en última instancia a toda la tierra, el globo terráqueo, gente de todas las naciones. Hermano, y aquí hay algo muy literal de la promesa de Dios. Es que las promesas de Dios son literales, lo que pasa es que nos olvidamos de eso. Y yo creo que por aquí tengo una presentación acerca de esto. Vamos a ver. No, aquí no está. Opa, se fueron todos. La promesa de Dios es que iba a bendecir todas las familias de la tierra, y el evangelio hoy ha llegado a lo más largo del mundo, ¿verdad? Como el evangelio ha alcanzado judíos y gentiles de todas las naciones de la tierra. Pero también hay algo aquí, dado que la única tierra que poseyó Abraham fue Macpela, ¿verdad? La cueva de Macpela, ese es donde enterró a su esposa, y luego él solicita que la entierren ahí, y donde es enterrado Jacob, ¿verdad? En la tierra de sus padres. De Abraham nunca se dice que haya cultivado nada. No encontramos que haya sido un agricultor. No digo que no haya sembrado una matica de algo. Lo que digo es que su fuerte no era la agricultura. No estaba esperando los cultivos de la tierra. Pero Isaac y los hijos de él sí van a cultivar la tierra, pero Abraham no. Pero también hay un dato curioso aquí dentro de las cosas, y es que los patriarcas no fueron nómadas típicos. Hermanos, esto no era que Abraham andaba de arriba para abajo. O sea, él establecía su tienda en un lugar y esperaba que Dios lo guiara hacia otra parte, y hacia allá iba. Y cuando les digo esto es muy importante, porque los patriarcas, y especialmente Abraham, era rico en ganados, y el conflicto que tiene con Lot es justamente por eso, porque ellos se habían establecido en una tierra, y Moisés nos dice que ya la tierra no los aguantaba a los dos, no los soportaba a los dos. Lo que realmente Moisés nos está diciendo es que el pasto era muy poco en esa región para los dos ganaderos, ¿verdad? Para los dos ganaderos, y la cantidad de ganado que tenían, la tierra era tan poca que ya no podían convivir. Se estaban peleando por los pastos, ¿verdad? Y las aguas,
y todo lo que se necesitaba y requería para mantener sus ganados. Así que no pensemos en Abraham, en una persona que hoy amanecía en San Ramón, mañana en Naragua y luego en Punta Arenas y andaba dando vueltas por todos lados. No, cuando hablamos de nómadas es que él no tenía una residencia establecida como tal y que su vida estuvo caracterizada por ciertos movimientos y largos uno del otro, dependiendo cómo Dios se le iba apareciendo. Parte de ello es que viaja a Egipto, ¿verdad? Entonces él va y se establece en Egipto y pasa un tiempo ahí en Egipto. No fue que pasó 2 o 3 días, pasa tiempo en Egipto. Entonces, eso es un dato curioso, pero también quería mostrarles algo aquí en Génesis capítulo 12. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Ahí, hermanos, antes de entrar al versículo 3, quiero decirles que hoy el nombre de Abraham es uno de los nombres más reconocidos en el mundo. Los pueblos semíticos, incluyendo la iglesia, porque nosotros en un sentido tenemos raíces semíticas y creemos en que la promesa de Abraham puede bendecir a todas las naciones, un grupo religioso cristiano que creemos en la salvación solo por gracia, por Cristo y por fe, somos una pequeña porción del montón de grupos abrahámicos que hay en la tierra. Dentro de ellos, Israel como nación y todos los pueblos de alrededor. Ellos, religiones que creen en Abraham como su padre. El nombre de Abraham, hermanos, es uno de los nombres más importantes hasta el día de hoy dentro, y esto sí quiero decirlo, dentro de los grupos religiosos universalmente distribuidos por todo el mundo. Independientemente si crean o no en Jesucristo. Piensen en los testigos de Jehová. Ellos creen en Abraham. O en los judíos mesiánicos, en Abraham. Piensen en los pueblos palestinos, en los pueblos de Oriente, los iraquíes, toda esa parte de Oriente está llena del nombre de Abraham. Y no solamente esto, estos ahora están invadiendo Europa con una religión, aunque es falsa, pero que ellos la pueden vincular a Abraham. Ellos dicen semíticos, ¿verdad? De la religión abrahámica. Entonces nos pareciera, cuando la promesa se le da a Abraham, que es imposible. ¿Cómo Dios va a engrandecer el nombre de un señor de 75 años con su esposa Sara, que no tiene hijos, que ya Moisés nos dijo, esta mujer no puede dar a luz porque no es fértil? Y pensar cómo Dios va a engrandecer mi nombre en todas las naciones. Probablemente Abraham no vio lo grande que iba a llegar a ser su nombre, aunque su nombre fue grande en su época. Y Abraham fue muy respetado. Aún lo vemos en la cueva de Macpela, cuando él va a comprarla y estos hombres quieren regalársela. Y él les dice, no, por el dinero. El respeto que tenían por Abraham como persona, su nombre ya era engrandecido. Pero el impacto que tuvo la descendencia de Abraham y el nombre de Abraham hasta el día de hoy, hermanos, es la literalidad de la promesa de Dios. Y es que Dios, cuando promete cosas, son literales. Y por eso nosotros creemos en una interpretación literal de las Escrituras, porque tenemos un Dios literal que nos habla en nuestros idiomas y que nos promete cosas que nosotros entendemos, aunque por la perspectiva y nuestra corta vida, no podamos verlas. Así que cuando usted se encuentre en una promesa bíblica hecha para la iglesia, hermanos, es literal. Si Dios nos va a dar cuerpos nuevos, transformados a la imagen de Jesucristo, y esto le parece una cosa extraña y lejos, bienvenido al club, pero es cierto. Es cierto. Si Dios nos dice que somos sus hijos, aunque el mundo nos diga locos, y aunque no parezca que tenga mucho sentido lógico, porque no lo tiene, es por la fe, lo es, porque es literal. Las promesas de Dios son literales y se cumplen literalmente como Él las dijo y las prometió. Amén. A anotar un detalle también, no sé si lo vas a mencionar, pero que leyendo el capítulo 12, los primeros 3 versículos, encontramos que no existe una dependencia del cumplimiento de la promesa a la obediencia de Abraham.
¿verdad? Que a veces algunos creen que Dios va a cumplirle o le cumplió a Abraham porque Abraham fue obediente. No, el Señor le dijo que se fuera de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, a la tierra que le iba a mostrar, y de una vez le prometió: haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré, serás de bendición. Y todo lo que hemos visto es una promesa incondicional de Dios para con el creyente Abraham, exclusivamente para con él. Y no limitó la dependencia o el cumplimiento de esa promesa a que Abraham fuera o no fuera obediente a la orden que se le dio. De hecho, no lo cumplió perfectamente Abraham, y aún así Dios sí cumplió fielmente lo que le había dado. Entonces, esto como para que veamos que no depende del hombre. Sí. ¿Verdad? Las promesas del Señor nunca dependen del hombre. Las promesas del Señor dependen de su nombre, dependen de su persona y no de nosotros. Y eso es algo que también es de pronto importante que lo podamos observar. Sí, eso lo vamos a observar en el versículo 3, pero ya no nos dio tiempo, y yo sabía que no nos iba a dar tiempo de llegar al versículo 3. Hermanos, ven, yo sé que ustedes piensan que ya íbamos a ir como por el capítulo 16, pero estamos introduciéndonos al capítulo 12, y aquí hay mucho que hilar, pero ciertamente lo que les decía más temprano es esto: las promesas de Dios se cumplieron a pesar de Abraham, y es una manera diferente de decir lo que nos está diciendo el pastor. No dependió nunca de Abraham. Amén. Es más, Dios libró a Abraham de cada cosa, que ya lo vamos a ir viendo. Se llevaron a su esposa, casi se acuestan con ella 2 veces. Luego tiene un hijo con una esclava. Y ahí vamos, y vamos viendo la fe de Abraham, tropezón tras tropezón tras tropezón. Y luego tenemos periodos en los que ni sabemos qué pasó con él, porque Dios no nos dice qué pasó con él. Tampoco es que es una biografía de Abraham, ¿verdad? No se trata de eso, sino de Dios que trabaja con Abraham. Entonces vamos a ver qué es lo que Dios sí quiere que sepamos de él. Pero si vemos la vida de Abraham, honestamente, francamente, lo que estamos viendo es un pecador que tropieza una y otra vez, y que la gracia de Dios lo sostiene, que la salvación de Dios se permanece para siempre, y que a pesar de su pecado, Dios, que es el santo, se mantiene fiel. Entonces, sí, la salvación del Señor para Abraham fue incondicional, ¿verdad? Dios no le dijo: mira, tienes que hacer esto para esto, no. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y a pesar de que se lleva a Lot, Dios le dice: yo te bendeciré todavía. Y cuando se separa de Lot en el capítulo 13, en el versículo 14, Dios ahora sí le dice: mira la tierra, eso es tuyo. Hasta el final, logras ver, bueno, un poquito más para allá, eso es tuyo. A pesar de la infidelidad de Abraham, que la vemos en el versículo 4, ahí ya vemos la primera infidelidad de Abraham, Dios se mantiene fiel. No es condicional. Y esto también nos muestra el carácter de Dios, hermanos. Dios no depende de nosotros para bendecirnos. Amén. Dios nunca nos va a bendecir porque lo merezcamos. Dios nos bendice porque su carácter es ser un Dios misericordioso, bondadoso, y que cada mañana se renuevan sus misericordias. Así que no es del que corre, no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Esto es así. Y si Dios ha tenido misericordia de nosotros, no deberíamos más que darle honra y gloria, ¿verdad? Sí. Hay una aplicación muy práctica que se desprende de eso que estás diciendo, y es que Abraham nunca idolatró a sus hijos, ni los adoraba, hay padres que dicen: es que mi vida son mis hijos. Como dice el himno, ahora mi vida es Cristo. Debería.
Hermanos, yo hablo aquí desde la ignorancia porque yo no soy padre, perdónenme, pero voy a hablar desde lo que sale de ahí, de las Escrituras. El Dios de Abraham era Jehová. Y si Dios le decía, tienes que quitar a tu hijo, lo iba a quitar. Vea la profundidad de una fe que nos manda a abandonar todo por causa de un Dios que es dueño de todo y de todos nosotros. Aún de Isaac, Dios era dueño y Dios sabía lo que Abraham iba a hacer. Abraham no sabía la profundidad de su fe hasta que ese día llegó. Así que, pero es un buen punto. Cuidado, hermanos, de volvernos narcisistas con nuestros hijos, ¿verdad? A veces queremos modelar a nuestros hijos como si fueran los perfectos, y enseñar fotos y el Facebook y el Twitter, y de Dios casi nada, ¿verdad? Vamos. La mirada puesta en Cristo y hacia adelante, ¿verdad? Que nuestro centro sea Cristo y todo lo demás esté rotando alrededor de Jesucristo, esté ahí en la periferia. Si su centro es su familia y Cristo está en la periferia, ahí hay un problema serio. Entonces, padres, lo lamento, tengo que decirlo, yo no soy padre, ya lo saben, pero al menos se desprende esa enseñanza de ese texto, ¿verdad? Una fe arraigada en Dios puede hacer que nosotros seamos capaces de sacrificar todo cuanto amamos por alguien que vale más la pena que todo lo que podamos llegar a poseer en esta tierra, que es Dios mismo y su promesa. Es duro, ¿verdad? Espero, hermanos, que algún día, si yo tengo hijos, usted me recuerde estas palabras, por favor. Porque es necesario que nos pastoreemos el corazón los unos a los otros. Y yo no estoy diciendo que yo no sea un pecador que puede deslizarse por ahí. Les estoy diciendo que podemos fácilmente caer por ahí y necesitamos pastorearnos en esta área. Bueno, deja tu tierra y tu parentela, yo te bendeciré, te haré una gran nación de ti. Todavía esta nación no la vio, no vio su nombre engrandecido y todavía no ha visto el cumplimiento del versículo 3, ¿verdad? Que lo vamos a ver la próxima semana y vamos a estudiar un texto que escribe Luis Carballosa acerca de este capítulo 12 que me gustó mucho. Así que, hermanos, oremos. Padre, gracias te damos porque buscas la manera de edificarnos, de hacernos crecer a la imagen de Jesucristo. Gracias por mostrarnos, Señor, nuestra incapacidad para darte la honra y la gloria y de llenar la plenitud de tu santidad. Pero también gracias porque nos haces dependiente de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad. Y un Dios tan grande como tú, Señor, se ha humillado para vernos a nosotros y llamarnos hijos. Y de eso, Señor, ni siquiera nosotros tenemos idea de lo grandioso y maravilloso que es. Oh Dios, gracias. Gracias porque tú eres fiel y tu fidelidad, Señor, es contable por todas las generaciones y cada generación ha dado testimonio de tu grandeza. Ayúdanos a nosotros a dar testimonio de esa grandeza de tu nombre, Señor. Que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros. Ayúdanos a disfrutar de la comunión los unos con los otros y a edificarnos, Señor, en medio de tu pueblo por medio de tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.